Bueno, vamos a lo que Dios nos trajo. Hoy terminamos la serie que se llama Nosotros estamos en guerra contra el diablo. Hoy no se termina la guerra, se termina la serie nada más. La guerra sigue. Y tenemos el mensaje número 8. Estamos hablando de 8 semanas predicando sobre este tema. El título del tema de estas últimas 3 semanas se llama Jesús nos dio ejemplo para que sigamos sus pasos. Estamos hablando de las tentaciones de Jesús. Entonces, ustedes recuerdan que en la primer prueba, en la primer tentación de Jesús, el diablo le ofreció a Jesús usar su propio poder para satisfacer los deseos de su carne. Pero la respuesta de Cristo fue clara, contundente. No solo, le dijo Jesús, de alimento natural vive el ser humano, pero también y sobre todo de toda palabra que sale de la boca de Dios. Satanás no se rindió. Perdió una batalla, pero él creyó que no había perdido la guerra. Atacó por segunda vez. Pero esta vez no lo hizo por los deseos de la carne. No trató con Jesucristo diciéndole, mira, tú tienes hambre, tú tienes poder, convierte las piedras en pan. No se fue por este lado, sino que trató de que Jesús obligara a Dios el Padre a socorrerlo en una situación de peligro en la que Dios no lo había puesto. Me regalan una botellita de agua o un vaso de agua, lo que sea, gracias. Entonces dice, la cita que usamos fue Mateo 4 del 5 al 7. Después el diablo lo llevó a la santa ciudad, Jerusalén, al punto más alto del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate, pues las Escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Jesús le respondió, las Escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Aquí el diablo tentó a Jesús con los deseos de la vista. La primera tentación era los deseos de la carne, ahora son los deseos de la vista. Supuestamente el Mesías se iba a revelar a Israel desde la cumbre del templo. Entonces la tentación consistía en que Jesús subiera a la cumbre del templo para que se lanzara desde allí arriba y Dios se viera obligado a cumplir su palabra y mandar a los ángeles para que lo sostuvieran, él bajara lentamente y no se hiciera daño en sus pies al caer a tierra. Jesús no cayó en esa trampa. ¿Por qué razón? Porque Jesús ni promueve ni busca el sensacionalismo milagrero que atrae hoy día, por cierto, a muchos cristianos. Esa no era la promoción de Jesús. Jesús sabía bien que Dios iba a cumplir sus promesas en el momento oportuno y por la propia voluntad de Dios. No hay que provocar a Dios para que haga algo solamente porque está escrito en la Biblia. Todavía Dios sigue siendo Dios y todavía Dios hace las cosas cuando Él quiere, como Él quiere, a quien Él quiere y como Él puede. ¿Estamos claros hasta acá? Muy bien. La respuesta de Jesús fue contundente. Jesús le respondió, las Escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Hasta aquí tenemos algo muy lindo. Jesucristo no se defiende diciéndole al diablo, mira, Satanás, yo soy Jesucristo, yo soy el Mesías, yo soy Dios hecho hombre, yo te ordeno, yo te mando, nada de eso. Jesucristo nada más le dice,
está escrito. La Biblia dice. ¿Recuerdan qué es la Biblia según lo que hemos aprendido en esta serie? Es la espada del Espíritu. Y Jesús se defendió usando la espada del Espíritu. Hasta aquí vamos claros, muy bien. Estamos repasando solamente. En otras palabras, no provoques, ni mucho menos obligas a Dios a cumplir su palabra para satisfacer tus caprichos o para satisfacer el qué dirán otros. Eso no es confiar en Dios. Eso es obligar a Dios, como el diablo le insinuó. Y eso es falta de fe. La Biblia dice claramente, nosotros los cristianos andamos por fe, no por vista. No nos debe impresionar lo que vemos, nos tiene que impresionar lo que creemos, lo que sabemos de Dios. Si Dios lo dijo, yo lo creo. Si yo lo creo, lo vivo, lo obedezco. Y Dios me va a honrar por mi fe y por mi obediencia, no por lo que yo veo. Así que no andamos buscando manifestaciones especiales de Dios, milagros, sensacionalismos, sino que estamos diciéndole, Señor, quiero moverme a la luz de lo que tú dices en tu palabra y creer eso y vivir con eso. Entonces ahora el diablo dice, bueno, si la primera no funcionó y la segunda no funcionó, a la tercera va la vencida. ¿Por qué? Porque Satanás es muy terco, es persistente. No se da por vencido fácilmente. Él está obsesionado con la idea de ser Dios. Por eso cayó cuando estaba en el cielo como un ángel, porque él quería ser semejante al Altísimo. Y todavía tiene en su mente la misma idea. Él quiere ser Dios, quiere ser semejante a Dios. Entonces vuelve a la carga contra Jesús, pero véalo ahora en el versículo 8. Luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Te daré todo esto. Lucas agrega un pedacito que dice, porque tengo autoridad sobre ellos, le dijo el diablo, porque son míos para dárselos a quien yo quiera. Y agrega, si te arrodillas y me adoras. Te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque las Escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Muy bien. Quiero recordarte, porque esto es central en lo que estamos estudiando estos días, y yo quiero que te quedes con estos 8 mensajes listo, armado, seguro de cómo confrontar a Satanás. Él te va a tentar todos los días. Tienes que saber cómo salir de esto. Acuérdate que hay 3 avenidas de ataque que usa el diablo. El diablo no es creador. El diablo es astuto, pero el diablo no es inteligente como para crear nuevas cosas. Es repetitivo en lo que hace. Él usó estas avenidas de las que te voy a hablar, las usó contra Eva, las usó con Israel en el desierto, las usa contigo todos los días y las usó contra Jesús. Juan las menciona de esta manera. Primera de Juan 2:16. No se encariñen con este mundo. Me gusta cómo lo dice. No se encariñen con este mundo, ni con lo que hay en él. Porque el amor al Padre y el amor al mundo son incompatibles. No puedes amar a Dios y amar al mundo a la vez, a uno o a otro. Nadie puede servir a 2 señores porque ama a uno y odia al otro. Es lo mismo acá. Es que cuanto hay de malo en el mundo, y aquí va la descripción de lo que es malo en el mundo. Primero, las pasiones y los deseos de la carne. Segundo,
los turbios deseos de las cosas que se ven. Tercero, la ostentación orgullosa de poseer cosas, ser rico y ser alguien. Todo esto, dice Juan, procede del mundo y no del Padre. Satanás fracasó cuando indujo a Jesús a satisfacer los deseos de su carne. Convierte las piedras en pan. ¿Tienes hambre? ¿Qué de malo hay en quitarse el hambre? Fracasó allí. Fracasó cuando él indujo a Jesús a satisfacer los deseos de su vista para obligar a Dios a cumplir la palabra que ya estaba escrita para que Cristo no muriera estrellado en el suelo. Ahora, en esta tentación, induce a Jesús para que obtenga de manera fácil aquello que vino a hacer y ser, las dos cosas, siempre y cuando Jesús adore al diablo. Esto es lo que estamos viendo ahora. Entonces, si tú miras un resumen de lo que hemos aprendido hasta ahora en las tentaciones de Jesús, vas a ver al diablo sugiriendo que Jesús haga algo por sí mismo. Segundo, que Dios haga algo por Jesús. Y la que vamos a ver hoy es al revés, que Jesús acepte que el diablo puede hacer algo por él. Así te tienta exactamente Satanás a ti. Tú puedes hacer algo por ti mismo. Tú eres hijo de Dios, tú tienes poder, tú eres importante, tú eres valioso, tú sabes, hazlo tú. Es la primera tentación. La segunda es, no lo hagas tú. Ya Dios dijo en la Biblia tal y tal cosa, obliga a Dios a que cumpla lo que está escrito en la Biblia. Y la tercera tentación es, olvídate de lo que tú puedes hacer, olvídate de lo que Dios puede hacer. Yo puedo hacer algo en tu vida, dice el diablo, que ni Dios puede hacer. Ese es el resumen de las tentaciones. Mirando esta tentación, la tercera que tenemos acá, no hay ninguna montaña tan alta en la tierra desde donde se puedan ver todos los reinos del mundo. Y la razón es muy sencilla, la tierra es redonda. Tú miras hacia el horizonte, tú miras hacia adelante, pero de pronto la tierra se te hace redonda y va para allá y nunca vas a ver los reinos que están abajo. Entonces lo que Satanás le muestra a Jesús es una visión, no una realidad. Le da una visión mental de los reinos del mundo. Y Jesús, según la Biblia, tenía derecho a todos esos reinos. No es que Satanás es muy bueno y le dijo, yo te los voy a dar. No, Jesús ya tenía derecho a esos reinos. Entonces, lo que el diablo le está diciendo es, Jesús, adelantemos las cosas. Tú has venido para ser un rey. Bueno, ¿por qué vas a tener que pasar por tanto problema y tanta crisis y tanta lucha y tanto dolor y tanta situación incómoda? No lo hagas así. A mí los reinos me fueron entregados cuando Adán y Eva pecaron. Yo me convertí en el príncipe de este mundo. Yo soy el rey de las tinieblas. El mundo es mío, dice Satanás, y los reinos del mundo ahora me pertenecen a mí. Yo te los doy. ¿Cuál es el problema? Yo te los doy, me deshago de todo eso, pero arrodíllate y me adoras. Estas ofertas te las hace el diablo todos los días y tú no te das cuenta. Aprende a discernir cuándo es Dios el que habla y cuándo es Satanás el que ofrece. Aprende a discernir. Hay una promesa en el Salmo 2, verso 8, hablando de Jesucristo. Dice, el Señor me dijo, tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Solo pídelo, le dice Dios a Jesús, y te daré como herencia las naciones,
toda la tierra como posesión tuya. Ya estaba claro, el Mesías iba a ser el dueño de todas las naciones del mundo. A mí me gusta imaginarme las escenas. Es bueno hacer esto cuando estudias la Biblia. Yo me imagino a Jesús hablando al diablo, hablando con Jesucristo. Le dice: vamos, vamos Jesús, ya sabes lo que Dios dijo. Los reinos de la tierra con todo su esplendor y gloria son tuyos. Tú como hijo de Dios los mereces, eso no hay duda. Tú tienes que ser el rey del universo, de eso no hay duda. Tú eres el rey de reyes y el señor de señores. Vea que el diablo no niega eso. Yo todo lo que estoy haciendo, dice el diablo, es ofreciéndote lo que ya tu padre te prometió. Hasta aquí vamos bien. Yo te hago esta pregunta. ¿Tú no has oído la voz del diablo hablándote en los mismos términos? ¿No lo has oído hablándote así parecido? Tú eres hijo de Dios. Dios ha prometido darte esto y esto. Reclámalo, pídelo, exígelo, decláralo. Está de moda ahora, ¿verdad? Decláralo, proclámalo, decrétalo. ¿Han visto eso? La moda hoy día en la iglesia es declarar, proclamar y decretar. Yo decreto que ningún demonio entrará en tu casa. Mira, tú no puedes hacer decretos de ese tipo porque está muy establecido. El diablo no le estorba nada para meterse en tu casa. Por más que tú lo decretes, no te va a hacer caso. No hay forma. Ningún cristiano tiene derecho a decretar nada, porque el único que decreta y el único que declara es Dios. ¿Estamos claros en esto? Así que cuando Él venga y diga: yo decreto que en tu vida va a pasar esto y esto, olvídate, Satanás, no te creo nada. Ponte vivo, aprende, hermano. Es la Biblia, estoy hablándote de la palabra de Dios. Pero el diablo es muy astuto. Él nunca te va a decir que para tener lo que Dios te ha prometido en su palabra, tienes que obedecer, tienes que vivir en santidad, tienes que amar a tu prójimo, tienes que ser fiel a tu esposa, tienes que ser fiel con tus finanzas, tienes que trabajar y dejar de vivir con los brazos cruzados. El diablo nunca te va a dejar a decir eso. No, mijito, tú eres hijo de Dios, lo mereces todo. Sí, si obedeces, si vives en santidad, si amas a tu prójimo, si tienes fidelidad en tu hogar, si eres fiel con tus finanzas, si trabajas conforme enseña la palabra, etcétera, etcétera. Tú agrégale a la lista. No hay promesa de Dios sin condiciones. Acuérdate de esto, ninguna promesa de Dios está exenta de condiciones. Siempre hay condiciones. El diablo lo que quiere es una sola cosa: que Jesucristo sea desobediente. Entonces, imagínate esta otra conversación. La insinuación es clara. El diablo dice: Jesús, es un hecho. Por ahora, los reinos del mundo son míos. Yo soy el Dios de este siglo. Puedes tener lo que quieres, lo que es tuyo, pero evita las burlas, evita el sufrimiento, evita los enemigos, evita las traiciones, evita las negaciones, evita los latigazos, evita las vergüenzas, especialmente la vergüenza de tu desnudez en la cruz. Evita los salivazos que te van a tirar, los insultos, el peso de la cruz, el camino al Gólgota, la crucifixión, la incertidumbre de la muerte. Tú puedes tenerlo todo si evitas lo que yo te digo. Muy sencillo, Jesús. Solo arrodíllate y me adoras. ¿Sería o no tentación para Jesús? Claro que era tentación. Él vino a ser el rey y solo con doblar sus rodillas iba a tener todo lo que Dios le había prometido. Sí, el diablo no estaba mintiendo en el sentido de lo que Jesús iba a tener. Estaba mintiendo en el modo de llegar a tenerlo. Y así te engaña a ti también.
Hay gente que, yo he escuchado gente que ahora dice, Señor, tú dices en tu palabra que si yo doy los diezmos, tú me vas a bendecir abundantemente, vas a abrir las ventanas de los cielos y vas a derramar bendición sobre nosotros hasta que sobreabunde. Bueno, Señor, yo estoy dando los diezmos, ¿cuándo van a venir las bendiciones? Si tú das para que Dios te bendiga de esa manera, te equivocaste. Tú das porque los diezmos son de Dios, no son tuyos. Y si no los das, la Biblia dice que eres un ladrón. Y la Biblia dice que los ladrones no tienen entrada en el reino de los cielos. ¿Cómo me vas a bailar el trompo en la uña? ¿Me estás entendiendo? Porque estás oyendo la voz de Satanás y no la voz de Dios. Tengamos mucho cuidado en eso, mucho cuidado. El diablo te ofrece a ti lo mismo que Dios ofrece en la Biblia, lo mismo. Él no te hace otra oferta, te ofrece lo mismo. Por ejemplo, ¿qué te ofrece Dios? Dios te ofrece seguridad. Seguridad aquí en la tierra y seguridad eterna. Dios te ofrece poder aquí en la tierra y en la eternidad. Dios te ofrece pureza. Dios te ofrece vida abundante. Dios te ofrece éxito. Dios te ofrece prosperidad. Para mencionar algunas de las cosas que Dios te ofrece. Bueno, el diablo te dice lo mismo. Yo te doy todo eso. ¿Cuál es el problema? ¿Has oído a los predicadores de la prosperidad? Siembra, hermano, siembra. Sembrar es bíblico. Todo lo que nosotros sembramos cosechamos, dice la Biblia. Pero cuando tú siembras para obtener lo que Dios te promete, pero no por los medios que Dios dice, sino por medio de Satanás, estás totalmente equivocado. Estás adorando al diablo. Por eso me duelen ese montón de hermanitos. Un señor me dijo hace unos días aquí en internet, desde Costa Rica, me dice, hermano Muñoz, dice, ¿cómo yo puedo reclamar $10,000 que yo di a la iglesia? ¿Usted dio $10,000? Sí. Fui a una iglesia y estaba el apóstol tal y tal predicando y él dijo que el que daba $10,000 en tanto tiempo se le iban a multiplicar por 10. Así que yo pensé en $100,000. Hermano, ahora me faltan esos $10,000, no los tengo en el banco, no puedo pagar mis deudas y nunca llegaron los $100,000. Por una razón muy sencilla, porque el diablo es padre de mentira. No caigas en la trampa, no caigas en la trampa. Estos no son predicadores de Dios, son engañadores. Se llaman apóstoles. ¿Cuándo estuvieron 3 años con Jesucristo? ¿Cuándo fueron testigos de la resurrección? La Biblia lo dice claramente. Para ser apóstol hay que haber andado 3 años con Jesucristo y hay que haber sido testigo de la resurrección. Y tú me dirás, ¿y el apóstol Pablo? Pablo estuvo 3 años con el Cristo resucitado en el desierto. También cumple el requisito. Se llaman profetas. Y la Biblia dice, cualquiera que te profetiza algo y no se cumple lo que profetiza, es profeta falso, debe morir a pedradas. Si hoy hiciéramos eso, habría muchos de esos ya muertos a pedradas. Y yo no quiero que te engañen, hermano. Yo no quiero que te engañen. Aprende a discernir la palabra del Señor. Vive conforme a la palabra del Señor. ¿Sabes lo que el diablo te dice a ti? Él te dice, no tomes tan en serio la palabra. No seas fanático como el pastor Muñoz. No la tomes en serio. Mira para otro lado, hay otras opciones. No te comprometas del todo. No lo des todo. El mundo no es tan malo como parece. De vez en cuando, échate una canita al aire, está bien. Si nadie te ve, hazlo. Coquetea con la vecina, coquetea con la compañera del trabajo. Tu hermana coquetea con ese muchacho que siempre te atrajo. No es malo.
Todo el mundo lo hace. Quédate en la cama el domingo. Pero cuidado, el lunes no, porque tienes que ir a trabajar. Qué interesante, amanecemos enfermos el domingo, milagro, el lunes somos sanos. ¿Sí o no? No tomes tan a pecho eso de leer la Biblia todos los días. Vive como quieras. De todas maneras, si eres salvo, no vas a perder tu salvación. No des los diezmos. Ya el pastor tiene mucha plata. No sirvas en la iglesia en nada. Para eso le pagamos al pastor. Todo eso es la voz del diablo hablando a tu corazón. Esconde los diezmos por un tiempo para castigar a la iglesia y castigar al pastor. Ese es Satanás hablándote. Y tú vas obedientemente y lo haces. ¿Sí o no? Hacemos esas cosas. Mira, el diablo te está diciendo, ¿qué más da cómo lo hagas si al fin y al cabo el fin justifica los medios? Cómo lo hagas no importa. Lo importante es lo que va a resultar, dice el diablo. Pero no va a resultar como tú piensas. O resulta como Dios dice, o resulta como el diablo dice. Tú escoges de qué lado quieres caminar. Acuérdate que el diablo es padre de mentira, es mentiroso. El diablo es soberbio. El diablo tiene un orgullo demasiado alto. Él vivió en el cielo. Era el ángel más importante que había en el cielo. Y tiene una prepotencia ardiendo por dentro de su pecho. Mire, el diablo se parece mucho a gente que usted y yo conocemos. Orgullosos, soberbios y prepotentes. El diablo le dice a Jesús, te daré todo esto. Sí, los reinos del mundo. ¿Por qué? Porque yo tengo autoridad sobre ellos. Y es verdad, los reinos eran del diablo. Porque son míos para dárselos a quien yo quiero. Siempre y cuando te arrodilles y me adores. El diablo no tolera ser segundo. Después de la divinidad, él no quiere estar en el lugar en que está. Él quiere estar sentado en el trono de Dios. Así que si te puede usar a ti, por lo menos un ratito, para que también él por un ratito sea un Dios, él te va a usar, porque él quiere ser Dios. Le ofrece a Jesús la pompa, la vanidad, la vanagloria, el brillo y la gloria de un mundo caído a cambio de un ratito de adoración. ¿Qué no te ha ofrecido a ti? ¿Y cuántas veces has caído en la trampa? Un ratito nada más. Solo por hoy. Nadie se da cuenta. Estamos solos, no te preocupes. Nadie nos ve. Nadie lo va a saber. Es la manera como él actúa. Y es la manera como nosotros nos arrodillamos. El diablo te hace la oferta. Te dice, diviértete, gózate, alégrate, descansa, gasta tu dinero en lo que no te hace falta, satisface tus gustos, usa el tiempo de Dios para ti, adórame aunque sea un ratito, no leas la Biblia, mucho menos no ores, no vengas a la reunión de oración, quédate descansando los sábados. Has trabajado mucho. Usa los domingos para tus cosas personales. Ve a la fiesta, pero no vengas al culto. No vayas al grupo pequeño de vida, porque eso no es relevante, no vale la pena. ¿Tú has oído esa voz? ¿Le has creído a esa voz? ¿Has obedecido a esa voz? Si lo has hecho, entonces tú has adorado al diablo. Que tal vez alguien dice, no, yo nunca he adorado al diablo. No, cada vez que nosotros nos rebelamos contra Dios y hacemos lo que a Dios no le honra, estamos adorando al diablo. ¿Estamos claros en esto?
Muy bien. Lo que el diablo le dice a Jesús es: deja el programa de Dios, deja el plan de Dios, asume otro plan más fácil. Lo que Dios te ofrece, Jesús, es muy duro. Dios te está ofreciendo el camino de la cruz. ¿Para qué quieres tomar los reinos del mundo pasando por tanto dolor y tanta miseria y tanta injusticia, tanto maltrato? En otras palabras, el diablo le dice a Jesús: yo te ofrezco lo mismo que Dios el Padre te ofrece, pero sin dolor y sin sufrimiento. Sin dolor y sin sufrimiento. ¿Me estás entendiendo? De la misma forma, el diablo nos ofrece a nosotros un camino fácil, una vida fácil, un cristianismo fácil, ofertas fáciles, resultados aparentemente santos, buenos, bíblicos, pero sin que tengas que pagar ningún precio, ni sufrir ningún dolor, ni hacer ningún sacrificio. ¿Por qué yo digo esto? Porque el llamamiento de Cristo, el primer llamamiento de Cristo, es muy claro, es muy contundente. ¿Quiere alguno de ustedes ser mi discípulo?, dice Jesús. Bueno, comencemos entonces. Comience abandonando su manera egoísta de vivir. Confróntese al mundo que lo persigue por ser cristiano, tomando la cruz mía todos los días. Y entonces sí, obedientemente, comprometido a la obediencia por amor, sígame. Este es el llamamiento de Jesús. El llamamiento del diablo no, es muy distinto. Vive como quieras, piensa como quieras, tu vida es tu vida, tú eres tú. Que nadie te diga hacer otra cosa, porque tú eres tú mandas en tu vida. No se meta nadie con mi vida. ¿Has oído esa frase? No se metan conmigo, mi vida es mía, yo la vivo como quiera. Mi papá lo decía muy sabroso: yo hago con mi vida lo que a mí me da la regalada gana. Opa, un demonio hablando. Pero usted lo ha dicho, usted lo ha hecho, y si no lo dice, lo hace. Así es como Satanás nos trata, nos está diciendo: yo te doy ofertas fáciles, dice el diablo, resultados fáciles. No vas a tener que pagar nunca ningún precio alto, ni vas a sufrir ningún dolor. Claro, una vida así es muy linda, aparentemente, bellísima la oferta. Él no quiere que pases por la cruz de cada día. Él no quiere que vivas crucificado todos los días juntamente con Cristo. Él no quiere que tú experimentes el poder de la resurrección. No le interesa eso. En otras palabras, el diablo se complace viéndote dormir entre los muertos. Por eso dice Pablo: despiértate tú que duermes entre los muertos. A él le complace verte dormir allí, sin ánimo, sin compromiso, sin entusiasmo, muerto. Entonces, ¿qué le responde Jesús? Jesús le dice: vete de aquí, Satanás. Porque las Escrituras dicen: adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Vete de aquí, Satanás. ¿Tú sabías que nadie en la Biblia, ningún ser humano está autorizado a decirle al diablo que se vaya? Tú no le puedes decir eso al diablo. Vete de aquí, Satanás. Porque el único que tiene autoridad para confrontar a Satanás, porque lo venció en la cruz del Calvario, es Jesucristo. Solo en el nombre de Jesús tú tienes esa autoridad, pero tú personalmente no la tienes. Y hay mucha gente que lo usa. Te reprendo, Satanás. Ese show, eso es espectáculo, eso es sensacionalismo, eso es pretender que eres muy espiritual. Tú no tienes autoridad para reprender al diablo.
Eso solamente en el nombre de Jesús. ¿Estamos claros? Ahora, todo lo que te estoy diciendo lo tengo documentado con la Biblia, así que si no me lo crees, vamos a la Biblia y yo te lo muestro. El diablo no podía en ese momento, ni puede ahora tampoco, resistir la autoridad de Jesús. No podía. ¿Por qué? Porque la autoridad de Jesús es la autoridad del omnipotente Hijo de Dios, del que todo lo puede. Tú no, tú lo puedes todo, solo Jesús lo puede todo. Por eso Satanás merece que Jesús lo reprenda. Y le da una orden que el diablo no puede dejar de desobedecer. ¡Vete! Y el diablo no puede hacer otra cosa más que meter su cola, darse vuelta e irse. Mire, por algunos años, Marta y yo nos envolvimos en esta cosa de echar fuera demonios. Hace años que ya no me meto en eso más. Primero, no sabía cómo se hacía. Segundo, no conocía estas cosas. Estaba actuando en mi propia carne, en mi propia soberbia de que era muy espiritual y yo me podía enfrentar al diablo. Y me acuerdo lo que la gente hacía. ¿Cuántos son ustedes? Y la persona que supuestamente estaba endemoniada, somos una legión. Legión, váyanse en el nombre de Cristo. Mire, desde que el demonio ese dijo que era una legión, era una mentira. Porque el diablo solo dice mentiras, tal vez era uno solo. Pero le creyeron la mentira al diablo. Yo te reprendo, Satanás. ¿Y quién eres tú para reprender al diablo? ¿Quién te dijo que lo hagas? La Biblia dice en el libro de Judas que ni el ángel Gabriel se atrevió a reprender al diablo. Y dijo que el Señor te reprenda. ¿A qué vinieron? Si uno sabe a qué vinieron los demonios. ¿Qué quieren? Uno sabe qué quieren. ¿Para qué te pones a dialogar con los demonios? Cuando yo me metí en eso, el demonio habló a través de una persona y me dice, maldito, maldito, tú me quitaste a esta mujer. Ahora yo destruyo tu matrimonio, destruyo tu iglesia y destruyo tu ministerio. 2 meses después yo estaba en el suelo totalmente destruido, porque nunca supe cómo manejar eso. Si yo hubiera dicho en ese momento, Satanás, yo no me voy a meter contigo, que mi Cristo se meta contigo, no habría habido ningún problema. Pero yo traté de hacerlo yo. No te metas con el diablo, te destruye, te destruye. Deja que Cristo lo haga por ti. Así que hay algo que tú tienes que llevar siempre en tu corazón. La persona que tiene derecho a ser obedecida, también tiene derecho a ser adorada. Si obedeces al diablo, adoras al diablo. Si obedeces a Dios, adoras a Dios. Pero no puedes obedecer a uno y a otro. No puedes tener 2 señores. Tienes que escoger. Tienes que escoger. Yo me imagino que Jesús le dice a Satanás estas palabras. No acepto tu oferta, Satanás, porque mi compromiso a la obediencia es con mi Padre Celestial, es a Él a quien amo, es a Él y solo a Él a quien adoro. Yo no tengo negocios contigo, no me sobornes, no trates de darme una mordida, porque a ti yo no te debo nada. Porque eso es lo que el diablo quería. Tengo una buena mordida para ti, Jesús. Tengo un buen soborno para ti. Te doy todos los reinos de la tierra. A cambio de algo facilito. Dobla tus rodillas y me adoras. Esto es lo que el diablo estaba haciendo. Vamos a levantarnos un momentito, a estirarnos un poquito, a aflojarnos. Ya vi que algunos se me están cayendo y lo entiendo bien. No
no estamos enojándonos por eso, pero estire sus brazos, estírese un poquito, respire profundo, respire hondo, tome aire. Eso es bueno, eso nos hace bien a todos, ¿no es cierto? ¿Listos? Seguimos entonces, vamos hermanos, vamos. Es para quedarnos acá, no para salirnos, ¿ok? Amén. En la respuesta que Jesús le da al diablo, ¿qué hizo? Volvió a usar el libro de Deuteronomio. Volvió a usar la Biblia. Usó el mismo libro que había usado en la primera respuesta, usó el mismo libro que había usado en la segunda respuesta. ¿Qué me dice eso a mí? Que Jesús pasó 40 días y 40 noches en el desierto orando a Dios, hablando con Dios y meditando con Dios en el libro de Deuteronomio. Él sabía lo que decía la Biblia. La respuesta de Cristo es bella. Al Señor tu Dios adorarás. Y agrega una palabrita que me encanta. Y solo a Él servirás. Solo a Él servirás. Nota cómo Jesús asocia adoración y servicio. Nosotros hablamos mucho de adoración o hablamos mucho de servicio, pero Jesús habla de adoración juntamente con servicio. En otras palabras, adoramos mientras servimos y servimos adorando. No lo puedes separar, no lo puedes separar. Adoración y servicio van de la mano, están unidos. Tú no puedes venir un domingo supuestamente a adorar a Dios y luego salir en la tarde a hacer lo que te da la gana. No puedes. Si tú vienes a adorar a Dios, lo normal es que salgas a servir al prójimo de ese Dios a quien tú adoras. Hacer algo por ellos. Si tú solamente vienes el domingo a adorar y cierras tus ojos y estás allí en una situación de éxtasis emocional y toda esta cosa, pero el domingo sales a criticar o sales a chismear o sales a hacer lo que te da la gana o te pones en otra situación que no sea servir, a quien adoraste ese domingo en la mañana fue a Satanás. Eso es duro decirlo, pero es lo que te estoy viendo en la Biblia. Ahora, si tú adoras a Dios el domingo en la mañana, tienes que salir a servir a los demás. Y no te estoy diciendo que te vayas para el sur centro de Los Ángeles y busques a los hombres y les des de comer. No, aún en tu casa hay mucha gente a la que le puedes servir. Hay mucha gente a la que le puedes servir. Por eso Jesús lo dice claro. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Cuál es la victoria final de todo esto? El diablo lo dejó. No salió haciendo ruido, el diablo no salió vomitando verde, no hizo temblar la cama como en la película del exorcista. Déjame decirte, los demonios no se manifiestan así. Los demonios no se manifiestan así. Según la Biblia, el diablo se transforma en ángel de luz, como un ángel de luz. El diablo nunca se te va a parecer feo. Si se te aparece algo horrible y te dice yo soy el diablo, yo soy el primero en salir huyendo. El diablo es atractivo. ¿Por qué? Porque el pecado que nos ofrece también es muy atractivo. Y las ofertas que nos hace son muy atractivas. Vida bonita, vida abundante, vida progresista, vida de éxito, sin dolor, sin sufrimiento, sin obediencia, sin sacrificio, sin entrega. Así es como él trabaja. Entonces el diablo lo dejó. ¿Y qué ocurrió? Vinieron ángeles y le servían.
Los ángeles son espíritus creados por Dios con dos propósitos. Uno, adorar y servir a Dios. Y el otro, no adorarte a ti, pero servirte a ti. Cada vez que tú estás en crisis, y la Biblia lo enseña, hay ángeles de Dios que vienen a socorrerte y a limpiarte y ayudarte en todas tus situaciones de crisis. Hay algunos que no creen en los ángeles. Otros solo creen en los Dodgers y otros en Anaheim, pero bueno, esa es otra historia, ¿no? El punto es, los ángeles existen. Los ángeles sí existen. Y los ángeles son servidores que Dios envía. ¿Cómo le sirvieron a Jesús? Yo diría, si la necesidad más grande de Jesús en ese momento era física, porque tenía hambre, 40 días y 40 noches de comer, ¿qué hicieron? Le trajeron comida. ¿Cuál comida? La misma que Dios le mandó a Israel en el desierto, el maná del cielo. Y llenaron su estómago. Pero aquí voy a otro punto. La victoria de Jesús es tu victoria. Entiéndelo así. Tú no tienes una victoria aparte de la victoria de Cristo. Tú usufructas, recibes los beneficios de la victoria de Jesús. Él te los pasa a ti. Ya te enseñé que tú no tienes autoridad para reprender al diablo. No la tienes. Entonces, ¿cuál es tu autoridad? Después de la muerte y la resurrección de Jesucristo, la Biblia dice que Jesucristo tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Si Cristo tiene toda, tú no tienes ninguna. ¿Te das cuenta? Ya todo lo tiene Cristo, todo es de Cristo. ¿Qué es tuyo? Nada. Pero Jesucristo es declarado el Señor del universo. Delante de Jesucristo se tiene que doblar toda rodilla de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra. Y delante de Jesucristo toda lengua debe confesar que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Esto es reconocerle toda la autoridad a Jesucristo. Cuando como iglesia, como cristianos individuales, como miembros de una familia, como cabeza de un hogar, como jefes o managers o autoridad en un trabajo, cuando estemos donde estemos, nosotros vivimos comprometidos a la obediencia por amor. Lo que estamos haciendo es esto: reconociendo la autoridad universal de Jesucristo, confesando a Jesucristo como Señor de la comunidad cristiana en el Valle, confesando a Jesucristo como Señor de nuestros hogares, confesando a Jesucristo como Señor de nuestros trabajos, confesando a Jesucristo como Señor de nuestras escuelas y confesando a Jesucristo como Señor de nuestra vida en particular. Y mañana, cuando comencemos a orar a las 6 de la tarde, estaremos haciendo lo mismo. Señor, yo te confieso como el Señor de los Estados Unidos de América. Es lo que vamos a hacer. Hay una afirmación que me encanta en la Biblia y cuando tú la haces es genial. Mi antiguo yo, dice Pablo, es decir, tu carne, tu naturaleza pecaminosa, ha sido crucificado juntamente con Cristo. ¿Te das cuenta? Eso que te provoca el deseo de pecar y hacer lo que te da la gana, tu naturaleza pecaminosa, ha sido crucificado juntamente con Cristo. Ya no vivo yo. ¿Te queda claro esto? Yo voy a predicar una serie sobre esto. Lo que es la vida cristiana normal, lo que es la vida cristiana normal en la cruz de Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Me estás entendiendo? Lo que va a trabajar no eres tú, es Cristo.
El que educa a los hijos no eres tú, es Cristo. El que come en tu mesa no eres tú, es Cristo. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. ¿Te puede entrar esto en el corazón? ¿Lo puedes creer? Tú estás muerto. ¿Cómo que estoy muerto? Sí, estás crucificado. Estás clavado en la cruz. Cristo es el que vive en ti. Así que dice Pablo, vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios. Mira qué interesante esto, confiando en el Hijo de Dios. Confío en Jesús para que me dé sabiduría, confío en Jesús para que me dé poder, confío en Jesús para que me dé inteligencia, confío en Jesús para saber gastar mi dinero, confío en Jesús para ser un buen esposo, para ser una buena madre, para ser un buen ciudadano, para ser un buen cristiano. Confío en Jesús para toda experiencia de la vida. No confío en mí para nada. ¿Por qué? Porque Jesús me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por lo tanto, yo lo amo y me entrego a Él de la misma manera. En otras palabras, te lo pongo así bien clarito para que te quede claro, ya nos vamos a ir. Cuando Cristo resucitó, tú también resucitaste. Cuando Cristo ascendió a los cielos, dice la Biblia, Él te sentó a ti juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Tu cuerpo está sentado acá, pero a los ojos de Dios, tú estás sentado a la par de Cristo en los lugares celestiales. Eso es tremendo. Eso no lo inventó nadie. No lo puede inventar ningún ser humano. Es palabra de Dios. Cuando Cristo recibe la autoridad del Padre, por medio del Espíritu Santo que habita en ti, tú tienes poder en Cristo para ser testigo en cualquier parte del mundo acerca de Jesús. Eso es lo que quiere decir la Biblia cuando dice, todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. No es que tú lo puedes todo, tú no puedes nada. Pero cuando estás en Cristo y Cristo está en ti y Cristo está contigo, tú lo puedes todo en Él porque Él te fortalece. Esta es otra dimensión de vida, hermanos. Esto es otra cosa. Esto es otra historia. Tú vives identificado con Cristo. Vives en Cristo. Eres salvo en Cristo. Y triunfas en Cristo. Por eso dijo Jesús, separados de mí, nada podéis hacer. ¿Te da entendimiento esto? ¿Te dice algo? ¿Me entiendes? No es que tú estás allí y Cristo está allá. No. Cristo está allá y tú estás allí también. Tú no estás aquí. Estás en Cristo. Estás crucificado juntamente con Cristo. Dios no te pide que pelees con el diablo. Dios te dio una armadura y dice claramente, para que resistas al diablo, no para que pelees con él. ¿Por qué no vas a pelear con el diablo? Porque el diablo ya fue exhibido públicamente en la cruz del Calvario y ya fue derrotado. El diablo es un espíritu en derrota. Así que no le des tanta importancia. No la tiene. Tú usas la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, en el poder de Cristo, tal y como Cristo lo hizo en sus tentaciones. Tú no tienes que vivir una vida de derrotas, de fracasos, de debilidades, de frustraciones, de carencias, de dolores, de miserias, de hogares deshechos, de hijos perdidos y toda esa parafernalia espantosa de basura que el diablo te ofrece a cambio de que tú lo adores. No tienes que. Dios te ha dado poder y autoridad en Cristo, viviendo con Cristo,
viviendo en Cristo, mientras te mantienes crucificado juntamente con Cristo. No te bajes de la cruz. No te bajes de la cruz. Me acuerdo Carolina Ontiveros. Carolina tiene cosas muy preciosas en su manera de entender las cosas de Dios. Cuando sus dos muchachas mayores estaban solteras, como todos los jóvenes, como todos nuestros hijos, peleaban. Y un día aquello era una revolución en la casa de los Ontiveros. Y viene Carolina y les truena los dedos y dice: mijitas, se me suben a la cruz ya. Se me suben a la cruz ya. Las dos se bajaron de la cruz, y porque se bajaron de la cruz están viviendo como están viviendo. Así que regresen a la cruz. Al ratito las vio a las dos bien abrazadas a la orilla de la cama, de rodillas, volviendo a la cruz. No tienes ni siquiera que andar peleando con tus hijos. Mándalos a la cruz. Enséñales lo que es la cruz. Que vivan en la cruz. Que estén crucificados juntamente con Cristo. Y también esto vale para ti y para tu esposa. ¿Tienen ganas de pelear? Súbanse a la cruz. Súbanse a la cruz. No se bajen de la cruz. Ya te voy a predicar una serie sobre esto, hermano. No te preocupes, ya va a venir. ¿Por qué razón esto? Porque si tú haces esto que te digo, esta va a ser la única manera en que vas a poder vivir el poder de la resurrección. Una vida transformada, una vida cambiada, una vida resucitada, una vida distinta de la que el diablo te ofrece si postrado lo adoras, por una vida de victoria en medio de la crisis del dolor y de las circunstancias de ser cristiano, pero de victoria porque Cristo está contigo y está en ti. Termino con este texto de Romanos. ¿Qué podemos decir, dice Pablo, acerca de cosas tan maravillosas como estas? Y este verso es precioso. Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Dilo de esta manera: ¿cuál diablo se podrá meter contigo? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? Si te dio lo más grande que tenía, ¿por qué no te va a dar también las cosas pequeñas? Tú no tienes que doblar rodillas delante del diablo. ¿Quién se atreve, dice Pablo, a acusarnos a nosotros? ¿A quienes Dios ha elegido para sí? Nadie. Porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Amén, amén. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie. Pero hay hermanitos por ahí que andan diciendo: no, hermano, pórtese bien porque va a perder su salvación. ¿Quién nos condenará? Nadie. Nadie te condenará. ¿Por qué? Porque Cristo murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Ese es nuestro Cristo. Ese es nuestro Dios. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama? Si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte. Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan día a día y nos tratan como ovejas en el matadero. El dolor está allí, el sufrimiento está allí, los problemas están allí, la cruz está allí todos los días.
Claro que no, dice Pablo. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo que nos amó. Tú no tienes derecho a sentirte derrotado por nada ni de nada. Ahí es cuando sí se vale decir, ¿cómo está, hermano? En victoria. Ahí sí se vale. Ahí sí andas en victoria. ¿Ve qué diferente? Pero es que hay hermanitos que uno les dice, hermano, ¿cómo está? En victoria, hermano. Pero hermano, ¿está en victoria o en derrota? Porque con esa carita parece que tiene otro problema. Si está en victoria, está en victoria. Dígalo, pero con convicción. Dice Pablo, estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Véngase y vamos a orar juntos. Oremos. Démosle gracias a Dios. Véngase acá al frente y oramos juntos. Padre bueno, confesamos con mucha alegría y con mucha convicción y con mucha seguridad, por causa de la obra perfecta de la cruz del Calvario, por causa de esa tumba que quedó vacía y por causa de ese trono que está lleno con la presencia de Jesucristo, que Satanás no es pulga que nos desvela. Jesucristo, tú eres el Señor de nuestra vida. Y hoy, Padre, nos consideramos en fe clavados en esa cruz, crucificados juntamente con Cristo, viviendo para la gloria de Jesucristo. Estamos en Cristo, somos de Cristo y somos para Cristo. Señor, confesamos esto como iglesia, confesamos esto como individuos, confesamos esto como familiares, confesamos esto como trabajadores, como estudiantes, cualquiera que sea la actividad de nuestra vida. Jesucristo, tú eres nuestro Señor. Amén. Amén. Que Dios lo permita y que sea así, hermanos.